Muy buenas noches, mis hermanos. Quiero dar un saludo a las personas que a través de las redes sociales nos están viendo y que Dios continúe bendiciendo también a los hermanos que están presentes acá en el templo. En esta noche vamos a continuar estudiando este tema tan interesante y hoy vamos a ver el inicio del reino milenial de Cristo. Estamos en la página 11 para los hermanos que tienen el material. Hoy vamos a ver lo que sería la introducción de este tema, el inicio del reinado milenial de Cristo. Hemos llegado a la parte central de este tema. Y en este punto se hace necesario tratar por separado algunos detalles que nos pueden ayudar a comprender cómo se va a iniciar el reino milenial de Cristo en la tierra, el cual ya sabemos que se trata de una primera etapa del reino eterno. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, el reino de Dios es eterno. Así que el reino de Dios es eterno. Ahora, el reino de Dios tiene una primera etapa. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, que es una primera etapa de 1000 años. Y a estos 1000 años es que llamamos el milenio, porque ¿qué es lo que es un milenio? 1000 años. Por eso se llama reino milenial de Cristo. Ahora, cuando nosotros hablamos del reino de Dios que es eterno, ya sabemos que la primera etapa son 1000 años. Entonces nosotros vamos a configurar esto aquí para poder entender con claridad. Estos detalles son importantes que cada uno de nosotros los comprenda. Así que el reino de Dios es eterno. Hay una primera etapa de 1000 años. Entonces, cuando nosotros vemos el reino de Dios, lo podemos dividir en dos partes. Primero, el milenio, que es esto mismo, 1000 años. Y segundo, la eternidad. El reino de Dios ya sabemos que está compuesto de ¿cuántas partes? Dos. El milenio, que es la primera etapa, y la eternidad. Ahora, es importante de que nosotros entendamos que cuando terminan los 1000 años no termina el reino. ¿Está claro? Y nosotros vamos a ver aquí, y no hoy, pero vamos a ver por qué esta diferencia. Si el reino de Dios es eterno, ¿por qué se divide en dos partes? Porque hay una parte que son 1000 años y luego la otra parte tiene que ver con la eternidad. Ahora, hablando acerca del milenio, es importante que nosotros entendamos cuando inicia. Entonces el milenio inicia cuando Cristo retorna con los santos. Es importante que un cristiano sepa
aclarar esto. Cristo se lleva a los santos al cielo, ¿verdad? Pero ahí no inicia el milenio. El milenio inicia cuando Cristo retorna con los santos a la tierra, y los santos que el Señor llevó al cielo en su segunda venida. Y cuando termina el milenio, déjenme poner acá, el milenio termina con el juicio final. Así que esto no es complicado. Esto lo único que hay que hacer es ir organizando las cosas por parte. Reino eterno está compuesto de dos partes, ¿verdad? 1000 años y la eternidad. Estamos viendo los 1000 años cuando inician, cuando Cristo viene con la iglesia que antes se llevó al cielo, inician los 1000 años. Cuando termina, con el juicio final, ya con el juicio final que Cristo va a hacer de todas las personas y de todos los demonios que serán juzgados allí, concluye este periodo de 1000 años. Ahora, vamos a seguir viendo, porque estos son detalles importantes. Ya, recuerden, vimos lo que es el milenio, ¿verdad? Y como el reino eterno de Dios tiene dos partes, ¿qué nos falta aquí? La eternidad. Entonces, la eternidad inicia. ¿Con qué inicia? Con el juicio final. Esto es un detalle. Como termina el milenio, ahí mismo inicia la eternidad. Entonces la eternidad inicia con el juicio final. Todo esto nosotros lo vamos a estudiar en detalle, todo, así que, pero si hay algo que no entienden, mientras tanto, pregunten, porque esto es importante conocerlo, hermano. Quiero resumir esto, no es complicado. El reino eterno de Dios está compuesto por dos partes: 1000 años primero y después la eternidad. El milenio, ¿cuándo inicia? Inicia cuando Cristo regresa con los santos a la tierra y concluye con el juicio final. La eternidad, ¿cuándo inicia? Con el juicio final. Allí inicia. ¿Y cuándo termina la eternidad? Nunca. Así que la eternidad no termina, sino que continúa por los siglos de los siglos. ¿Les motiva esto último? ¿Les motiva? ¿Usted sabe lo que esto significa? Por los siglos de los siglos. Que nosotros viviremos por los siglos de los siglos. Que no nos va a dar dolor de cabeza. Que no nos va a doler una rodilla. No va a haber ningún problema. Usted sabe lo rico que es no tener que levantarse a ir a trabajar. Usted sabe lo maravilloso que es que no va a haber malas noticias, ni tragedias, ni abusos en el mundo, ni frontera en los pueblos. Nada de esto, hermano.
No va a haber un lugar pobre y otro lugar rico. Nada de esto va a existir. Así que esto va a continuar por los siglos de los siglos. Hay algo que yo quiero tratar en esta noche y el tiempo que nos queda se lo vamos a dedicar a ver algo que quise llamar el problema de la tercera venida de Cristo. No es que la tercera venida de Cristo es un problema, el problema es lo que la gente cree. Este título, el solo hecho, y yo pienso que alguien que me vea a través de Facebook o de YouTube, va a decir, este pastor está equivocado, Cristo, tercera venida de Cristo, ¿dónde dice la Biblia esto? Pero probablemente si quien piensa así, toma su Biblia y examina lo que vamos a tratar aquí, yo pienso que en unos 35 minutos puede empezar a pensar diferente, si se guía de lo que dice la Biblia. Si no quiere creer lo que dice la Biblia, pues no pierda mejor el tiempo leyendo la Biblia. Pero si quiere guiarse de la Biblia, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de esto. Entonces, hoy vamos a ver algo muy interesante porque puede parecer extrabíblico. Déjenme decirle que llegar a este punto a mí me costó muchos años porque me resistí a la idea de la tercera venida de Cristo. Sin embargo, vamos a ver si esto es una idea extraña o esto es algo que podemos hallar nosotros apoyo en lo que la palabra de Dios dice. Ustedes saben, hermanos, que hay 3 posiciones acerca del milenio, ¿verdad? ¿Las recuerdan? Postmilenarista, amilenarista y premilenarista. Como que esto parece un trabalengua, ¿verdad? Vamos a ver, post es después y pre, antes. Y milenarista es que no hay negación de el milenio. Ahora, miren, las 3 posiciones creen y enseñan la segunda venida de Cristo. Así que usted no va a encontrar que lo post, lo pre y lo a nieguen algún grupo de estos la segunda venida de Cristo, sino que cada uno cree fielmente en esa segunda venida del Señor. El postmilenarismo enseña que después que la predicación del Evangelio haya surtido un efecto completo en el mundo, entonces Cristo regresará. Mire lo que cree el postmilenarista. Cree que con la predicación del Evangelio vamos a ganar el mundo entero. Vamos a predicar y vamos a ganar el mundo entero. No confundan la predicación mundial del Evangelio que se va a producir antes de la venida de Cristo, porque con este concepto, porque lo que enseña este concepto es que el mundo se va a convertir, la iglesia va a lograr ganar el mundo y luego Cristo viene. Ven, no niega que Cristo venga. Si ustedes pueden ver lo que estoy citando aquí, son conceptos emitidos en el libro Teología Sistemática del teólogo Miral Erickson. Así que todos estos conceptos están extraídos de este libro. Aquí están los detalles donde aparecen.
El amilenarismo enseña que cuando Cristo regrese va a establecer el reino de Dios. Niega los 1000 años, ¿ven? Pero no niega la venida de Cristo. Lo que cree el amilenarista es que cuando Cristo venga por segunda vez, establece el reino y allí comienza la eternidad. No hay 1000 años, es lo que cree el amilenarista. Pero noten, ¿niega la venida de Cristo? No niega la venida de Cristo. Por su lado, el premilenarismo, de manera general, enseña que Cristo regresará a la tierra para establecer un reino material de 1000 años. Todos estos conceptos, repito, están en el libro Teología Sistemática de Millard Erickson, y allí fueron extraídos. Como podemos observar, ninguno de los tres conceptos tienen discrepancia en cuanto a la venida de Cristo. Ahora, aquí se abre una pregunta, y aquí está la parte que podemos debatir y que vamos a estudiar esta noche. ¿Cristo vendrá una sola vez o viene 2 veces? Ahí es donde está la pregunta. Y está el punto de que es importante analizarlo. Ahora, al hacer esta pregunta, creo que estoy añadiendo más discusión al debate, porque esto abre otras cosas. ¿Y cómo será este asunto? Bueno, miren, ya creo que nosotros esto lo entendemos o lo tenemos un poquito claro. Yo voy a borrar esto porque necesito este espacio aquí para explicar algunas cosas. Y ya no estoy como tan joven para estarme doblando tanto, así que dice la hermana Carmen que estoy jovencito. Estoy como 3 de 15 y 1 de 16, hermano. Eso sí les puedo garantizar. Entonces, miren, Cristo tuvo una primera venida de Cristo. Vamos a ver, nadie niega la primera venida de Cristo, ¿verdad? ¿Y a qué vino Cristo? Esta primera venida vino a morir por nosotros, vino a salvarnos del pecado. Con su primera venida, Cristo pagó. Siendo Dios, se hizo hombre, vino a la tierra, vivió entre nosotros. Esto es extraordinario, hermano. Usted sabe lo que es aquel que creó el mundo, aquel que dijo sea la luz, aquel que dijo hagamos al hombre y creó al hombre, vino como hombre a la tierra. Esto es extraordinario. Por eso el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16 habla de grande es el misterio de la piedad. Texto maravilloso, hablando acerca de todo aquello que ocurrió con el Señor. Ahora, en esta primera venida, Cristo viene a salvar al hombre. Déjenme poner esto acá. La primera venida fue ¿para qué? Para salvar al hombre del pecado. Déjenme ponerlo aquí, salvar del pecado. Por eso Cristo sin pecado murió para salvar al hombre pecador. La justicia de Cristo le es imputada al hombre. El pecado del hombre le es imputado a Cristo.
Es como decir, por ejemplo, una persona lleva algo hermoso, algo bonito, y otra persona lleva algo feo, entonces intercambian. El que tiene lo bonito recibe lo feo, y el que tiene lo feo recibe lo bonito. Usted y yo teníamos lo feo, y Cristo lo bonito. Entonces nosotros le pasamos a Cristo nuestros pecados, y Él, ¿qué nos pasa? Su justicia, su perfección. Eso es lo que pasó en la cruz, y esto sucedió en la primera venida de Cristo. Nadie aquí tiene ningún problema, ¿verdad? Ahora, la segunda venida de Cristo, vamos a definir esto, segunda venida de Cristo. Aquí es donde comienzan a surgir algunos asuntos. Pero vamos a leer algo. Quiero que ahora ustedes van a leer. Van a leer, hay varios versículos para tratar. Yo voy a leer algunos pasajes, ustedes van a leer otro. Por favor, usted que me está viendo a través de las redes sociales, abra su Biblia, tome una libreta, anote, analice lo que dice la palabra de Dios, y si usted quiere creer lo que dice la Biblia, pues créalo. Si no, siga pensando de la manera que considere. Se respeta siempre el derecho que tiene toda persona de pensar como le parezca. Eso se llama libre albedrío. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia, y los hermanos que van a leer está aquí en el folleto. Así que Hebreos capítulo 9, verso 28. Estamos buscando la segunda venida de Cristo. Vamos a ver. Amén. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo vino la primera vez, ¿para qué? Para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez. Mire, usted no va a encontrar otro texto en todo el Nuevo Testamento, no que hable de la segunda venida. Hay montones de textos, y no exagero, pero que digan así: aparecerá por segunda vez. Único, ese único texto. Hebreos capítulo 9, verso 28 dice que aparecerá por segunda vez. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Salvar a los que le esperan. A los que le esperan. ¿A qué viene Cristo por segunda vez? A salvar a los que le esperan. No dice ahí la Biblia que Cristo viene por segunda vez a establecer su reino. Eso es poner en la palabra lo que no dice. Eso es argumentar lo que la palabra de Dios no enseña. Está claro esto no hay que interpretarlo. Miren, acá yo no estoy interpretando nada, sencillamente estamos leyendo y estamos tomando la palabra como están, textualmente como están. Cristo vino por primera vez a salvar del pecado al hombre. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que están esperando a Cristo? Y esto de salvar aquí tiene que ver no con la salvación eterna, porque nosotros no estamos esperando a Cristo en su segunda venida para que nos salve, para que nos dé la salvación eterna, ¿verdad que no? Porque ya somos salvos.
Estamos esperando a Cristo para aquel que transforme nuestro cuerpo. Por eso, aunque nosotros hayamos muerto, cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? Vamos a resucitar. Cristo viene a buscar tanto a los vivos como a los que hayan muerto en Él para transformarlo. Aquí la palabra salvación, que es la palabra soteria, significa la transformación del cuerpo, que es un uso de la palabra salvación en el Nuevo Testamento. Si alguien quiere investigar esto un poquito, pues le cito a Vine, diccionario expositivo Vine, enseña que la salvación tiene varios usos y que uno de ellos es esto que estoy diciendo aquí con esta palabra griega, soteria, que es de donde se traduce salvación. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el Señor venga? Porque es importante que nosotros sigamos esto. Si usted sigue esto al pie de la letra, como dice la palabra, no va a tener aquí ningún problema en entender lo que es la segunda venida de Cristo. Ya leímos que viene por segunda vez. Yo no sé si alguien quiere cambiar este término, pero segunda vez. Segunda vez es ¿qué? Segunda. Ahí no hay interpretación. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con nosotros cuando Cristo venga. ¿Qué va a suceder? ¿De qué nos va a salvar? Filipenses, capítulo 3. Alguien, por favor. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Amén. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a ver si nosotros vemos el texto. Vayamos al texto. Debemos ser celosos de lo que dice el texto. Vamos a ver. Cristo viene por segunda vez, ¿para qué? ¿Qué dice? Salvar a los que le esperan. Ok, ahora veamos lo que dice aquí. Que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Aunque hagamos ciudadanía en Estados Unidos, nuestra ciudadanía no está en Estados Unidos, está en los cielos. Dice, de donde también que esperamos al Salvador. ¿Para qué viene Cristo por segunda vez? Para salvar a los que le esperan. Aquí dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿qué va a hacer cuando Él venga? Va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál es el cuerpo de la humillación? Del pecado que tenemos. Mire, usted sale muy bien a la calle y una gente le estornuda al lado y ya usted llega con fiebre a su casa. ¿Cuerpo de qué? De humillación. Y eso es lo que tenemos para hacer lo que es semejante a la gloria suya. ¿Cuándo es que nuestro cuerpo va a ser transformado? Cuando el que nosotros esperamos, el que viene por segunda vez a salvar a los que le esperan, cuando venga ese que estamos esperando, es que el cuerpo nuestro será glorificado. Así que, hermanos, es importante de que nosotros veamos esto, analicemos lo que la palabra de Dios dice. Hay otra cita ahí, pero esta cita la vamos a ver un poquito más adelante. En este punto, parecen estar de acuerdo las tres posiciones, salvo el caso del premilenarismo dispensacional. Es decir, en este punto están de acuerdo las tres posiciones, premilenarismo histórico, pero
y el amilenarismo y el postmilenarismo están de acuerdo en primera venida del Señor para salvar, segunda venida para redimir el cuerpo, para glorificar el cuerpo de aquellos que han sido salvados. Ahora, aquí hay un punto discordante y es de una rama del premilenarismo que se llama el dispensacionalismo. Que estas cosas no son medicamentos, hermano. Así que el dispensacionalismo aquí tiene una dificultad porque el dispensacionalismo enseña que cuando Cristo venga en las nubes y se produzca la glorificación del cuerpo, vean lo que Pablo dijo, que acabamos de leer, ¿verdad?, en Filipenses. El dispensacionalismo considera que esto no es la segunda venida de Cristo. Enseña, y es lo que más está difundido en la iglesia cristiana evangélica, hermanos. Esta enseñanza es la más difundida, de que esto no es la segunda venida de Cristo. Enseña que Cristo no vendrá cuando arrebate la iglesia, porque Cristo no se le puede llamar venida, porque Cristo no pone sus pies sobre la tierra. Un argumento bastante débil que no se sustenta en lo que nosotros estamos viendo en el pasaje bíblico. Gruden, que es un teólogo, señala que el dispensacionalismo, dice, añade otro regreso de Cristo antes de su regreso para reinar sobre la tierra. Eso es lo que enseñan los teólogos, que el dispensacionalismo, al decir que cuando Cristo venga a buscar su iglesia, no es su segunda venida, entonces añade otra venida de Cristo. Está hablando de 3 venidas, no sé si me están entendiendo. Gruden no cree en 3 venidas de Cristo, aunque hay ciertos detalles ahí que son un poquito difíciles de entender. Ahora, este teólogo que estoy citando se define como premilenarista histórico, es decir, nuestro pensamiento en cuanto al premilenarismo es el mismo de Gruden en cuanto al premilenarismo histórico. Creemos en que Cristo viene y después va a ocurrir el reino milenial sobre esta tierra. Ahora, hay muchos otros teólogos que rechazan la tercera venida de Cristo, pero lo que él dice, lo que Gruden dice y otros teólogos ponen en evidencia que si el dispensacionalismo tuviera razón, entonces Cristo tendría 3 venidas en vez de 2. Quiero que me capten esto que estoy diciendo. El dispensacionalismo dice que cuando Cristo viene a levantar su iglesia, no es una venida, sino que cuando Él viene a establecer el reino de los 1000 años, esa sí es la segunda venida. Entonces el dispensacionalismo divide la segunda venida en 2 etapas. Media venida, cuando Cristo viene a levantar su iglesia, y se completa cuando Él viene a establecer el reino y sobre la tierra con los creyentes que fueron antes arrebatados. Y de esto se ha tejido tantas cosas porque, hermanos, a veces tratando de organizar la Biblia conforme al concepto de una escuela, a veces hacemos tantas cosas que nos quedamos así maravillados. Miren, ¿sabe lo que enseñan algunas personas?
que cuando la iglesia, el Señor la arrebate, se va a quedar los 7 años en el aire. 7 años en el aire para luego bajar a la tierra. Yo no sé 7 años en las nubes, en qué lugar. Eso enseñan algunas personas. Como una manera de no querer aceptar que el arrebatamiento es la segunda venida de Cristo. Ahora, y aquí vamos a examinar algo que yo quiero que usted lo busque, Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Yo quiero usar una frase en este momento para quizás alguien que me esté viendo a través de Facebook o de YouTube. Y es una frase que usamos cuando estamos haciendo la ceremonia de boda. La frase dice, hable ahora o calle para siempre. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Yo voy a leer este pasaje. Hay otro pasaje más que lo van a leer los hermanos, pero este pasaje yo lo voy a leer para que nosotros descubramos acá. Primera Tesalonicenses, abra su Biblia, tome anotación, vea lo que dice la palabra de Dios, parta de lo que dice la Biblia. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Mira lo que dice aquí. Este es el pasaje que se utiliza en el dispensacionalismo para hablar del arrebatamiento. Le han puesto otro nombre también, el rapto secreto y todas estas cosas. Ahora, este es el pasaje central para hablar del arrebatamiento. Primera Tesalonicenses, lo estoy repitiendo, capítulo 4, verso 15, dice, por lo cual... decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos de la venida del Señor. Hasta la venida. Hasta la venida. No dice mitad de venida ahí. Pablo dice hasta la venida del Señor. Nosotros que hayamos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron, es decir, no seremos primero que aquellos que han muerto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. De eso es que está hablando el verso 15. Otra vez repite. Y aquí, aunque no menciona la venida, la contiene. Otra vez dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Es lo mismo que dice el verso 15. ¿Qué dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Que Cristo no pone los pies en la tierra, por eso no es segunda venida, pero la Biblia dice que esto es segunda venida. ¿Y qué hago? Yo quisiera que alguien me diga, ¿qué hago? Digo que no es venida. Contradigo lo que el Espíritu Santo reveló, porque aquí dice que el arrebatamiento es que La venida del Señor. Y si Cristo ya vino una vez, Segunda. Y el arrebatamiento es otra venida de Cristo, ¿qué es? Tiene que ser segunda, no puede ser venida y media, venida y 3/4.
venida y 2/8. Primera venida a salvar al hombre del pecado. Segunda venida a salvar a los que le esperan. Así que, hermanos, es imposible negar que el arrebatamiento no es la segunda venida de Jesús. Es imposible poder negarlo porque la palabra de Dios lo dice. Leímos Hebreos 9:28, ¿verdad? Que Cristo vino primero para salvar al hombre del pecado y que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le están esperando. Es abrumadora la cantidad de pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que apuntan hacia la segunda venida de Cristo. Yo quiero, déjenme ver si puedo, bueno, se lo voy a mostrar y ustedes los van a ver, pero no lo pueden leer desde aquí, pero si alguien quiere tomar notas de todo estos textos, miren, todos esos textos que están ahí, todos esos textos hablan de esta como la segunda venida de Cristo. Todos esos pasajes de la Biblia. No estamos hablando de un versículo que estamos interpretando aisladamente, sino que la Biblia tiene abundantes datos acerca de esta gran verdad. ¿A qué viene Cristo por segunda vez? Transformarlos. A transformar a los santos, a resucitar a los santos. ¿Y qué plan trae el Señor? Porque Cristo viene y cuando Él venga y nos transforme, ¿qué va a hacer con nosotros? Cuando nos transforme, nos va a llevar al cielo. Y al llevarnos al cielo, ¿de qué nos está librando? De la ira. Vamos a ver, Primera Tesalonicenses, quiero que alguien se lea. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Vamos a ver lo que dice allí la palabra del Señor. Amén. Dice, para que vivan de manera digna del Señor. Primera Tesalonicenses 1:10. Estoy en Colosenses. Ok. Lo tengo aquí. 1:10 dice, y esperar del cielo a Jesús su Hijo, a quien resucitó, nos librará del castigo venidero. Hermanos, ¿qué estamos nosotros esperando? ¿A quién? ¿Y viene a qué? A librarnos de la ira. La ira que viene, de la ira de Dios. Entonces dice que viene a librarnos. ¿Qué es eso? ¿Es primera venida, es tercera, es segunda? Segunda. Es segunda venida. Viene a librarnos de la ira. La ira de Dios, el pueblo del Señor no la pasa aquí en la tierra. Entonces Cristo viene por segunda vez a librarnos de la ira. Ahora, ¿para qué es la segunda venida? Vamos a seguir viendo lo que la palabra de Dios dice. Y solo estoy citando aquí a 3 citas bíblicas, pero yo les enseñé esta hoja. Debe tener, sin exagerar, debe tener como algunas 40 citas en todo el Nuevo Testamento que hablan acerca de la segunda venida de Cristo como el mismo arrebatamiento, con toda claridad. Pero vamos a ver. Pastor, también esta cita la usan para los que piensan que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, porque usan esta cita
confundiendo la ira de Dios con la gran tribulación, que son dos cosas diferentes, pero sí he escuchado que la usan para decir que Dios se lleva a la iglesia antes de la gran tribulación y usan este texto bíblico. Sí, pero ahí no dice gran tribulación. Claramente dice ira. Nosotros tenemos que, para usar este texto y otros más, como es el caso también de, déjenme ver en el, hay otra cita que ahora mismo no la encuentro, está creo que en segunda, en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, desde el versículo 7 en adelante, que habla acerca de el castigo que has de venir. También está hablando ahí de la ira de Dios, pero ira de Dios es una cosa y gran tribulación son dos cosas diferentes. Jesús no dijo en Mateo 24 que la ira de Dios era la gran tribulación. Eso no se enseña en la Biblia. Eso es un argumento donde hay que forzar lo que dice la palabra de Dios para poner, donde dice ira, cambiarlo y poner gran tribulación, porque son dos cosas totalmente diferentes. No está hablando de lo mismo. Así que Cristo viene y nos libra de la ira venidera, segunda venida. Vamos a ver, Apocalipsis, veamos a qué viene el Señor. Apocalipsis, capítulo 22, verso 12. Apocalipsis 22, 12. Alguien por favor léalo. Amén. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto. ¿Qué es esto? Segunda venida. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuándo es que los santos van a recibir el galardón? ¿Cuándo? Es en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene y se lleva a su iglesia, es cuando los santos en los cielos, celebrando las bodas del Cordero, reciben los galardones. ¿Qué dice Jesús? Vengo pronto y mi galardón, a galardonar, a premiar. ¿Cuándo? Segunda venida. Eso es lo que está diciendo Jesús. No está hablando aquí de otra cosa. Y si alguien dice, no, esto es cuando Él venga a establecer el reino, entonces cuando Cristo venga a establecer el reino aquí en la tierra, ¿que va a premiar a los santos? No, lo va a premiar en los cielos. Allí serán premiados por el Señor. Ahora, con esto voy a concluir y yo voy a leer este último pasaje. Es el Evangelio de Juan. Vea conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 14. Próximo jueves. San Juan, capítulo 14. Busque lo que dice aquí la palabra de Dios y vamos a leer este pasaje tan interesante, tan hermoso. San Juan, capítulo 14, verso 1 hasta el verso 3. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Está hablando Cristo ahí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando Cristo vino la primera vez, murió, resucitó y después ¿qué pasó? Ascendió a los cielos. Él dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Y qué dice? Voy a ir a preparar
un lugar para vosotros. ¿Ok? ¿Dónde está Cristo? Preparando morada. Dice el verso 3. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Otra vez. ¿Y qué es otra vez? Porque cuando yo digo, yo fui una vez y ahora vuelvo otra vez, es segunda, no es media, no es un cuarto de venida, no son 2/3 de venida. Repito, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, es decir, me los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor? En los cielos. ¿Y a dónde nos promete llevarnos? Y cuando Él nos lleve, ¿qué dice? Que vendrá otra vez, ¿a qué? A buscarnos. Y no es venida. No, Él no va a poner los pies sobre la tierra. Ese argumento es tan flojo, tan tonto, porque es contrario a lo que dice Dios. Dios dice que estaremos los creyentes vivos hasta la venida del Señor. Primera Tesalonicenses 4:15. Y aquí Jesús mismo dice, si me voy a preparar lugar, vuelvo otra vez y me los llevo conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hermanos, esto es la segunda venida del Señor. No hay ninguna duda de que la segunda venida del Señor es el mismo o es cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, miren bien, y ya con esto concluyo. Nosotros estamos viendo acá lo que es las venidas de Cristo. Primera venida a salvarnos, segunda venida a llevarse su iglesia. Y la inconveniente, ¿cuál es? La tercera venida, porque ya se llevó su iglesia en la segunda venida y ya lo hemos visto en la Biblia, que eso es segunda venida, y hay muchísimos textos más que podemos presentar que demuestran que la segunda venida es cuando Cristo viene a redimirnos, a transformarnos, a premiarnos. Esa es la segunda venida. ¿Qué queda? La tercera, que es cuando Cristo viene a reinar sobre la tierra. Así que esto está muy claro en la palabra de Dios, y aunque a alguna gente no le parezca, no le guste, yo les digo con sinceridad, yo no veo otra cosa en la Biblia que no sea esa gran verdad, porque esto es lo que dice la palabra del Señor. No sé si tienen alguna pregunta. No hay preguntas. ¿Alguna inquietud, hermano? He hablado bastante, todo lo que yo he dicho está claro. Si toman un examen lo pasan con 110. La próxima semana vamos a ver la inconveniente tercera venida de Cristo. Vamos a dedicarle toda la noche solo a este detalle. Así que el Señor les bendiga a todos los que han participado, y le invito para que la próxima semana se conecte con nosotros y sigamos estudiando este tema tan interesante del reino milenial de Cristo. Que Dios le bendiga.